buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos, la última emisión de este año. Un año donde hablamos mucho en el programa sobre los 30 años de democracia que se cumplieron este año. Vieron que hicimos debates acá sobre 30 años de cine en democracia, teatro en democracia, literatura, artes plásticas. Y bueno, pensamos que para terminar el año podíamos hablar un poco de los medios, de 30 años de medios en democracia. No tenemos hoy una mesa. Invitamos a Carlos Ulanowski, que además es un querido colega y amigo, para compartir con él algunas reflexiones y, bueno, despedir juntos el año. Vamos a un pequeño informe sobre este tema y después conversamos con Carlos Ulanowski. Ahí va. A partir de la recuperación de la democracia y de la abolición de la censura, se terminó con las clausuras y persecuciones a medios y periodistas. Sin embargo, no resultó sencillo desmontar todo lo que había ocurrido. Durante la década del 90, se incentivó la creación de multimedios y se produjo un gran crecimiento de la televisión por cable. Los diarios y revistas, por su parte, modificaron sus diagramaciones, ampliando las imágenes y reduciendo los textos. En los últimos años, la aparición de nuevos canales y formatos, y fundamentalmente la irrupción masiva de Internet, transformaron las formas de la comunicación. Bueno, antes de empezar a hablar de medios está Carlos Ulanowski con nosotros, pero quiero comentar que me trajo este libro Divino Barolo. ¿Usted se acuerda que estuvieron en el programa Julieta Ulanowski, su hija, y Valeria Duliski, las autoras de este libro, que todavía no había salido y que se hizo por este método tan poco convencional y tan interesante que es: se abrió una página web y la gente aportó para el libro, compró el libro antes de que existiera. Y así se pudo hacer. A mí me parece interesantísimo porque son nuevas formas de producción que están surgiendo que vale la pena mirar con atención. Acá tengo el libro en la mano, precioso libro. Un libro que hacía falta, además muy bien editado, muy buen papel, los textos de las chicas que ya leeré. Pero yo sé que mucha gente escribió al programa cuando vinieron ellas y hablaron del libro. Bueno, señores, acá está el libro. Es un logro muy grande y lo han hecho ellas dos, así que les mando una felicitación. Carlos acá actuó de correo y se le agradece. Orgulloso correo. Orgulloso correo y orgulloso de su hija. Vamos a hablar de medios, 30 años, ¿no? Hicimos varios ya en el programa de literatura, en democracia, 30 años, de teatro, de cine. Hicimos mesas. Hoy lo trajimos solamente a Carlos Ulanowski, es un experto en el tema. Su libro Estamos en el aire, que salió hace ya unos cuantos años, es un clásico para hablar de todo esto. Así que dentro del tiempo que tenemos hay tantas cosas para recordar. Me gustaría empezar recordando el momento, ¿no es cierto? En el año 83, ¿qué es lo primero que surge? Bueno, se terminó la televisión de la dictadura y fundamentalmente se termina, por lo menos en principio, la censura y las listas negras, ¿no? En un principio, sí, claro, eso desde luego. Digo, yo en ese momento volvía de vivir en México varios años y había entrado a trabajar en Clarín, y el día de las elecciones, el 30 de octubre, le hice una nota a María Elena Walsh, que salió en Clarín, una doble página que tenía como título La joven sabia de la tribu, ¿no? Y en donde ella contaba todo lo que le había pasado durante la dictadura. Entre otras cosas, se había enfermado, había tenido un cáncer. El cáncer, sí. Y entonces ella contó que a su cáncer, con ese sentido del humor que tenía, ¿no?, que a su cáncer le había puesto el proceso. El proceso, mira vos. Sí. Y bueno, y como ya había ocurrido en otras circunstancias profesionales mías, entré a Clarín y una de las cosas que hacía eran notas de la actualidad de la televisión, ¿no? Y no fue fácil, no fue sencillo para la televisión desmontar todo lo que había ocurrido. En principio, hay que decir que ningún medio, ni gráfico, ni radial, ni televisivo, hizo una autocrítica seria de su actuación. De los años, claro. Claro. Por ahí hay todavía un material de la revista Humor, ¿no?, que cuenta eso, que creo que se llamaba ¿Qué hiciste tú durante la dictadura?, ¿no? Y contaba lo que muchos medios habían hecho. Y decía
que no fue fácil, porque bueno, era un momento de recuperar todo, de recuperar la memoria, de recuperar las palabras. Y en un momento dado hubo un gran enfrentamiento. Eso fue en el año 84, un gran enfrentamiento encabezado por Sergio Velasco Ferrero. Sergio Velasco Ferrero era un conductor de televisión muy popular. Muy famoso en esa época, sí. sí. Hacía un programa de baile, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba en este momento, pero hacía un programa de baile y inevitablemente representando a los que habían sido desplazados por la televisión, digamos, de la democracia, acuñó un concepto que era la patota cultural. Claro. Llegó la patota cultural, sí. ¿no? Y entonces ese fue un duro embate contra el gobierno de Alfonsín. Digamos, todos los que manejaban los medios del gobierno de Alfonsín tuvieron que salir a aclarar de qué se trataba. Pero, digo, me parece que fue eso como un episodio macartista, diría yo, ¿no? Y bueno, claro. Sí, sí, sí. Sí, seguramente. Digo, recordemos que en ese momento los canales eran todos estatales prácticamente. ¿Canal 9 ya se había privatizado? ¿O al tiempo volvió a manos de Romay. A manos de Romay. Pero sí. Canal 11, sí. Canal 13 eran estatales. A pesar de que la gente de Alfonsín había dicho que sí, que quería privatizarlos. Pero bueno, pasó hasta el 89 en que los canales estuvieron en manos del Estado. Y digo, lo que sí ocurrió es que hubo eso que se llamó el destape, fundamentalmente en los medios gráficos, ¿no? Con algunos resultados, para mi gusto, lamentables, ¿no? De repente una revista tiraba muñecos desde un... Libre. Creo que sí, era una revista de perfil. En ese momento tuvo mucha difusión la revista Libre. Sí, tiraba muñecos desde un avión, desde un helicóptero, como para contar algunas de esas cosas horribles que habían pasado durante la dictadura y que comenzaban a saberse. Bueno, ese era el modo que tuvo mucha gente de enterarse de algunas de las cosas que ocurrieron durante la dictadura. Y con respecto a los canales de televisión, por ejemplo, vos escribiste, yo me acordaba el libro, la biografía de Tato Bores, y ahí se cuenta un episodio. Tato Bores se sacaba de los canales en ese momento. O sea, tardó muchos años en realmente democratizarse los medios. Eso no es culpa, por supuesto, del gobierno de Alfonsín, sino de un proceso natural que se va dando también en la sociedad. Lo de Tato Bores fue en el 87. Él había hecho una temporada de teatro muy, muy exitosa, porque no estaba en la televisión, y en un momento dado, como le quedó, él hacía con Carlos Perciavale, y Carlos Perciavale se fue a trabajar a otro proyecto, y entonces como le quedaba un rato, digamos, del año, Tato Bores intentó volver a la televisión. Y en todos los canales lo atendieron muy bien, pero le empezaron a dar largas y largas y largas y largas, hasta que él se cansó un día y escribió una nota que apareció en la sección Opinión de Clarín, en donde con el sentido del humor que lo caracterizaba, contaba eso. Pateó el tablero, digamos, no se cansó. Claro. Mirta Legrand también se quejó en ese momento, dijo que estaba prohibida en la televisión, ¿no? Sí. ¿Pero estaba realmente prohibida? No había, digamos, que no había tenido trabajo. Claro, no la contrataron, digamos. Claro, exactamente. Pero bueno, hubo experiencias extraordinarias, en especial en la ficción, ¿no? Digo, de a poco programas como Nosotros y los Miedos. Claro. Sí, grandes programas, ¿no? Adaptaciones de cuentos argentinos. Barney Finn, por ejemplo, hizo mucho acá en Canal 7. Las ficciones que hacían, que escribían Ricardo Alac y Juan Carlos Hernández Lamadrid. Claro. Bueno, gente que también había tenido problemas durante la dictadura y que volvía a trabajar, ¿no? Ahora decimos, los canales se privatizaron nuevamente ya con Menem. Exactamente. 1989 empieza, digamos, no solamente la privatización de los canales, sino que hay un notable cambio tecnológico. Notable. Los canales empiezan a ponerse al día con eso. Empieza a crecer el cable.
digo, que es otro de los... Es un gran fenómeno de los años 90, cambia totalmente, pienso, en la manera de ver televisión. Sí. Fue el gran crecimiento del cable, fue en los 90. Y comienza, por lo menos para mi deleite, el gran programa de televisión, el que yo prefiero, que es el zapping, ¿no? Sí. Claro, empieza el zapping. Sí. ¿Qué pasa? Y comienzan los multimedios. Bueno, vamos a decir eso. A partir de la modificación de un artículo de la ex ley de... Me gustaría hablar un poquito más de eso. La ley de radiodifusión de la dictadura, ya en el proyecto de Alfonsín, en la plataforma electoral, estaba la derogación de la ley de la dictadura. La Argentina tuvo que demorar... Era la 22.285 de 1980, firmada por Videla, por todos sus ministros. Esa ley estuvo vigente hasta que salió la ley de medios. Exactamente, hasta hace muy poco. En realidad hasta hace muy poco que... Sí. Ahora, digamos, se planteó, el alfonsinismo lo planteó, ahora no estaban dadas las condiciones porque la ley no salió, pero estaba planificada. Hubo por lo menos, dicen como más de 20 proyectos de ley, algunos buenísimos, muy buenos, algunos muy buenos. Yo porque siempre me gustó seguir ese tema y los he leído, algunos muy buenos, pero bueno, no salió la ley, pero lo que sí hizo el gobierno de Menem fue modificar el artículo 45 de la ley de radiodifusión de la dictadura y así permitió algo que la ley de la dictadura prohibía, que era que los medios gráficos pudieran ser titulares de medios audiovisuales. Claro. Y así es como cuando se privatizan los canales se le da Canal 13 al Grupo Clarín, exactamente, por medio de Artear. Ahí fue. Ahí fue, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero digo, ahí eso, digamos, empieza a generar los multimedios, sí, que le permite a los empresarios meterse en el mundo de los medios, pero digo, creo que la consecuencia es que hoy, por ejemplo, el negocio de los medios es una parte muy pequeña del conglomerado de negocios que significa, por ejemplo, tener un multimedio. Claro. Es apenas una unidad de negocio más. Lo que pasa es que es una unidad de negocios con características muy especiales, porque los medios no solo son un negocio, también son espacios de poder. Bueno, pero en general, digo, los medios han sido tomados como negocio, ¿no? Sí. Y comienza, me parece, a imponerse eso que se llama lo mediático, ¿no? Hay una frase nefasta para mi gusto que es todo aquello que no está en la televisión no existe, ¿no? Y yo creo que hay centenares de ejemplos como para demostrar que hay montones de cosas que no están en la televisión y tienen categoría de existencia, y vaya si la tienen, ¿no? Existencia seguro, ahora difusión ya es otro tema. Bueno, eso es otro tema. Sí, sí, pero es el tema, digo, es un tema, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos decir como características de los 90? Empiezan las productoras independientes a tener mucha fuerza. Eso ya me parece que es parte del tercer gran momento, ¿no? Que abarca, en todo caso, también estos 13 años del nuevo siglo, ¿no? Yo digo, los canales se vuelven a privatizar. ¿Por qué? Los canales privados se vuelven a privatizar porque en verdad el manejo de los contenidos comienzan a tomarlo las productoras. Y las productoras cobran un poder increíble. Claro, también corren con los riesgos, ¿no? Comerciales. Los canales tienen menos riesgo de esa manera. Por supuesto, por supuesto. Se empieza a producir, se empieza a producir afuera. Claro. ¿No? Sí. Y digamos, las productoras entregan lo que se llama en la jerga las latas, ¿no? Sí. Bueno, y eso también provoca una precarización en el medio. Una de las características que me gustaría marcar es que yo creo que en el año 98, y después se agudiza con la crisis del 2001, empieza un proceso de precarización en todos los medios, que yo creo que se prolonga hasta hoy. En la gráfica yo lo sitúo con el breve periodo del diario Perfil, que estuvo 3 meses y cerró. Cuando era diario, ¿no es cierto? Exactamente. Sí. Realmente me parece que fue un muy buen diario, sin embargo tuvo una serie de dificultades y fue un fracaso, y entonces lo tuvieron que cerrar. Y eso significa mucha gente, periodistas sin trabajo y demás. Sí, pero aparte
Digo, me parece que eso le hizo poner las barbas en remojo a una cantidad de empresarios de medios. Dijeron, si le pasó a Perfil, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? ¿No? ¿Y qué consecuencias? Bueno, eso, lo que te decía, la precarización. Me parece que hoy el trabajo que antes hacían 5 redactores en una redacción lo hace 1. Y se cancelaron los viáticos en muchas redacciones, entonces las notas se hacen o por teléfono o por mail. Digo, no es lo mismo. Obvio que no es lo mismo. No es lo mismo. No se viaja prácticamente. No es lo mismo contar por medio de un cable a ir a un lugar, ¿no es cierto? Sí. Todo se achicó. Y otra cosa, que vos hablabas recién de tu programa preferido, que es el zapping. A mí me parece que el zapping influyó en los medios gráficos, que cada vez han puesto fotos más grandes, textos más chicos. Eso desde ya. En 1985 sale en Estados Unidos un diario que se llama US Today. Sí. Y es un diario creado a imagen y semejanza de la televisión. Un diario de, suponete, 36 páginas, pero todo color, tabloide, todo color, sin títulos principales, en ninguna página, sin títulos principales, con la idea de que se puede entrar en cualquier lugar de la página, y con el concepto de que es un diario que debe durar en lo que dura el viaje entre el trabajo y la casa, entre el suburbio de Manhattan y el trabajo. Claro, ¿no? claro. Eso es todo, ese es el espacio. Claro, bueno, ese modelo de diario tuvo muchísimo éxito en todo el mundo, muchísimo éxito. Y acá también, si vos te pones a hacer una investigación seria de cuánto se escribía hace 30 años y cuánto se escribe ahora, seguramente ahora se escribe un 30% menos. 30%. ¿En detrimento de qué? Bueno, en detrimento del contenido, a favor de, digamos, de lo que se llama, yo llamo la dictadura del diseño, ¿no? En los diarios hay más blanco, más fotos. Y digo, también creo que se ha impuesto la superstición de que la gente tiene resistencia a la lectura. A mí me parece que no es cierto, pero bueno. Bueno, eso la fomenta también, la resistencia a la lectura, ¿no? Sí, sí. En la televisión también cambió mucho los lenguajes de televisión. Sobre todo, ahora creo que paró eso, pero hubo un momento vertiginoso que los programas, si no hacían todo el tiempo cámaras nerviosas que se movían, cambios de imagen constantes, parece que la cosa decaía. Y bueno, la televisión es muy sensible, digamos, a ese tipo de estilos o de formatos. Digo, sí, de repente estuvo durante varios años la moda de los reality, ¿no? Digo, y ahora, bueno, pasó un poco. Pasó. Sí. Pero cambió la manera de mirar. De todos también. modos, imagínate, entre el 83 y hoy no hay punto de comparación. Por ejemplo, no existía Internet. Bueno. A eso iba. Los Después periodistas Internet. nos podíamos ufanar de ser inteligentes. Hoy los inteligentes son los edificios o los teléfonos. No ya las personas, decís. Sí. Y yo creo que después el cambio más grande fue Internet, que cambia absolutamente todo y todavía no sabemos hasta qué punto va a cambiar. No, es un momento de transición. Absoluta. No sabemos realmente a dónde vamos a terminar, ¿no? Digo, pero observo con mucha, me llama muchísimo la atención que la mayor parte de las personas jóvenes que yo conozco ya no leen el diario en papel. Y esto me inquieta, me angustia, me apena, y digo, bueno, qué pena, me parece que se están perdiendo algo muy bueno, ¿no? Muy interesante, ¿no? Como es el diario en papel. Pero bueno, las versiones online de los diarios y revistas y de todo. Digo, la televisión está cambiando. Es un momento de multipantallas. Obviamente. Pantallas en el teléfono celular, pantallas en el iPad, pantallas en la compu, plasmas en tu casa. Lados. Claro. Por todas partes. Sí. Digo, pero ¿a dónde? Pensémoslo, porque uno algunas cosas puede imaginar. ¿A dónde conduce esto? Por ejemplo, la desaparición del diario en papel. No sé, hoy ni mañana, pero a la larga. Además, cada vez es más difícil sostenerse para un varios diario diarios importantes del mundo ya anunciaron que dejaban de salir en papel. Directamente. Sí, sí. Y lo que pasa es que también la publicidad, no solo las ventas bajan, sino la publicidad, porque ahora también se publicita en la web, entonces cada vez es más chico, ¿no? La torta publicitaria que va a los diarios. Exactamente. Y en la televisión de aire está pasando lo mismo. Sí, igual. El rol del periodismo en el futuro está un poco desdibujado.
Seguro, seguro. Yo creo que este es un momento, ¿no? yo creo que cosas. este es un momento de baja creatividad periodística, por lo menos para mi gusto es un momento de baja creatividad y solo veo un periodismo inquieto en algún... me enteré que hay un grupo de revistas independientes, autogestionadas, son más de 250, revistas como Mu, o La Garganta Poderosa, o Sudestada, La Balandra, La Mujer de mi vida. Y la mayoría son revistas culturales, sí. Bueno, pero digo, me parece que esas son las revistas que están ofreciendo algo nuevo, algo distinto, sí. ¿no? Y lo demás yo lo veo un poco demasiado quedado. Demasiado quedado. También puede ser por todo esto que hablábamos, los recortes presupuestarios. Bueno, eso ni hablar, eso ni hablar. Menos yo creo incentivo, digo, para... Nunca le echaría la culpa a los trabajadores. Me parece que hay una enorme responsabilidad de los empresarios. Sí, seguro que sí. Pero es difícil también saber cuál va a ser en el futuro, pero no solo en la Argentina, en el mundo, el rol del periodismo, ¿no? Sí. No sé, el otro día, por ejemplo, estuve en una entrega de premios por un libro que habíamos hecho sobre los productores de teatro. Y ahí vi la enorme cantidad de revistas que hay en la web sobre teatro y de programas de radio que hay en la web sobre teatro. Pero por supuesto, y sobre cine y sobre lo que se te ocurre. Claro, pero por eso, digo, eso refuerza mucho más la idea de que en un futuro no demasiado lejano los medios van a ser muy temáticos, muy segmentados. Me tengo que ir al corte. Gracias, como siempre. No, gracias a vos. Carlos. Enseguida volvemos, no se vaya.